El silencio no es opción. Ese es el título de un nuevo informe que fue elaborado por la organización Cristosal, la principal de defensa de derechos humanos que está en El Salvador y que relata los efectos que ha tenido el régimen de excepción establecido por el presidente Nayib Bukele para combatir la delincuencia. En este informe documenta supuestas violaciones sistemáticas a los derechos humanos en este país centroamericano. Para conversar sobre las principales conclusiones, vamos a tomar contacto con Abraham Abrego, que es director precisamente de litigio estratégico de esta organización de Cristosal. Abraham, muchísimas gracias por acompañarnos en Mega Noticias Mundo. Justo, gracias por la invitación y un saludo aquí desde El Salvador. Abraham, le parto preguntando de inmediato cuáles fueron las principales conclusiones a las que llegaron en este informe. Sabemos que ya habían presentado uno durante el año pasado y cuáles son las principales también diferencias de ese documento con el que dieron a conocer esta semana. Bueno, el informe reafirma lo que habíamos planteado en anteriores informes sobre la situación del régimen de excepción en El Salvador, pero reafirma que se ha convertido en un modelo de seguridad, porque es la única política de seguridad que está aplicando el gobierno, pero basado en detenciones masivas, sin evidencia, y que está afectando sobre todo a personas en condición de pobreza. En este informe quizás el principal aporte que se hace es que documenta cientos de testimonios y una muestra de casos donde se evidencia el costo humano que está generando el régimen, sobre todo con mujeres y niños, y también documenta la inoperancia del sistema judicial para proteger las garantías de estas personas que están procesadas, que ya cuentan más de 80,000. Claro, una situación bastante preocupante es la que llegan finalmente con este informe. Hay más de dos centenares de fallecidos que logran finalmente con esta investigación. ¿Qué les ha respondido, si es que les ha respondido finalmente el gobierno de Nayib Bukele a todas las conclusiones que ustedes han llegado producto de esta investigación? En general hay una actitud por parte de este gobierno de negar estos hechos, de atacar incluso no solo a Cristosal, sino que a las organizaciones que han señalado violaciones de derechos humanos, pero básicamente es negacionista, incluso señalando de que ellos no tienen denuncia de estas violaciones, lo que no es cierto, ¿verdad? Lamentablemente esa es la respuesta que ha dado el Estado salvadoreño. Habrá que ver el día de mañana, hay una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se analiza la situación de El Salvador, y hay que ver la postura que va a tener el gobierno en esa audiencia. Claro, una situación que han investigado por parte de Cristosal durante estos 2 años. Ya van 28 prórrogas del estado de excepción que solicitó el presidente Nayib Bukele al Congreso, ahora con una mayoría parlamentaria abrasadora en el Parlamento, y es por eso de que se le permite tan fácilmente poder continuar con esta prórroga, a pesar de que en el Congreso anterior también tenía una mayoría y que lograba también sin ningún impedimento esta situación. Un informe que data de 265 muertos de personas que han estado detenidas precisamente bajo el régimen de excepción, pero lo que también ha llamado la atención es que ahora también se habla de niños y niñas que han muerto. Son al menos 4, además de los que han quedado en la orfandad, producto de estas medidas que ha entregado el presidente Nayib Bukele contra las pandillas por el gobierno y que son los principales hallazgos que ha permitido esta investigación por parte de la organización Cristosal, que desde el inicio de este estado de excepción ha estado documentando las presuntas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, no solo de las personas que están presas, sino que también de sus familiares, de sus más cercanos. Y es por eso que han entrevistado a los familiares de las personas que se encuentran precisamente al interior de estos penales para conocer cuál es su realidad, no solo de sus familiares que están al interior de las prisiones, sino la realidad que viven ellos afuera con los controles, con estas detenciones arbitrarias que se ha estado denunciando y que han generado ahí alguna respuesta por parte de la
las organizaciones de derechos humanos. Se habla también en este informe, lo cual es bastante preocupante, sobre los menores, los bebés que han muerto bajo la custodia del Estado. Se asegura que son dos, que son un niño y una niña que convivieron, de hecho, con sus madres al interior de estas prisiones, pese a que la legislación salvadoreña les permite a las madres privadas de libertad tener consigo a sus hijos mientras ellos tengan menos de 5 años. Pero se dice a través de esta investigación de que ellos enfermaron y luego fueron entregados a sus familiares, pero que fue muy tarde finalmente porque habrían fallecido a pocos días de haber salido de estos penales, lo que genera ahí mayor preocupación aún de la que ya existía respecto a la situación que se está viviendo al interior de los penales en El Salvador, con todo lo que ha significado estos casi 28 meses de estado de excepción. Hay otras muertes documentadas también que están relacionadas a los menores de edad, que tiene relación que sus madres sufrieran abortos espontáneos mientras estaban al interior de estos penales. No se tiene mayor certeza de cuáles eran sus estados, pero que probablemente fueron producto de la falta de atención de los embarazos al interior y porque las cárceles son instituciones que llegan como conclusión que vulneran los derechos esenciales, como por ejemplo la alimentación, la salud y hasta el derecho a respirar libremente. Es una de las conclusiones que ha generado mayor revuelo por parte de la prensa internacional respecto a lo que viven las madres que están detenidas producto de este estado de excepción. El gobierno todavía no ha entregado ninguna respuesta por parte de este informe. Sabemos que han criticado abiertamente la situación cuando se les critica a ellos respecto al estado de excepción que ya fue prorrogado por 28 meses. Abraham, preguntarte de hecho por lo que estaba mencionando ahora, por la situación que ahora se da cuenta sobre los menores de edad que han fallecido durante este estado de excepción. Sí, lamentablemente en este informe se han documentado 4 casos de bebés de pocos meses de edad que han fallecido, en particular son muertes que pudieron prevenirse porque se ha detectado que no hubo una atención adecuada por parte del Estado. En 3 de las muertes, los bebés estaban enfermos y fue ya muy tarde cuando les informaron a los familiares y los condujeron, se los entregaron y los condujeron ya a una atención médica afuera del centro penitenciario, pero ya era muy tarde, entonces fallecieron posteriormente. En otro caso lamentable también es una mujer embarazada que por la mala atención y no el control prenatal no le dieron la adecuada atención y control y terminó falleciendo bebé, ¿verdad? Entonces son situaciones lamentables, son las víctimas más jóvenes del régimen de excepción. Claro. Se habla de que hay cerca de 80.000 personas presuntos pandilleros que han sido detenidos desde el inicio de este estado de excepción. Una medida que sin duda no solo afecta a estas 80.000 personas que han sido detenidas y que se encuentran actualmente en las prisiones, sino que también golpea a su círculo más cercano, a sus familias. ¿Cómo les ha afectado a ellos? ¿Hay algún estigma en contra de ellos respecto a la detención de sus familiares? Sí, hay en general en la sociedad y por parte del gobierno un discurso de odio, de hacer ver que todas las personas detenidas son pandilleros, y hay también una promoción de denuncias anónimas, incluso en comunidades, y donde se está afectando el tejido social, sobre todo los vecinos comienzan a desconfiar solo por el hecho de ser señalados. Sin embargo, son procesos que hemos comprobado que no tienen mayor evidencia sobre la vinculación de estas personas. Entonces, los familiares lo que están viviendo, en particular las mujeres, que son las que generan mayor cuidados y las que buscan justicia, es un mayor peso y carga para ellas que tienen que buscar, pero también hacerse cargo de los menores de edad que dejaron en orfandad temporal, quienes están en prisión, los padres, y este impacto es económico, es social, es psicológico, pero eso se viene a cargar sobre todo por estereotipos, estigmatización que suele haber en el discurso
y no comprobado con un proceso legal que determine que la persona efectivamente ha cometido algún delito o es miembro de pandilla. Claro. Y es notable, digamos, este impacto que tienen familiares. Claro, claro, una situación bastante preocupante también cuando está afectando a menores de edad que no tienen relación alguna finalmente con estos pandilleros. Habrán preguntarte también respecto a qué violaciones a los derechos humanos ustedes pudieron documentar durante esta investigación, tanto al interior como afuera de estas prisiones. Bueno, uno de los derechos más violados es el tema del derecho a la libertad, porque más del 96% de las detenciones son arbitrarias, es decir, son detenciones sin orden judicial, sin investigaciones previas, por causas que no son legales, pero también el derecho a la vida, obviamente, por las 165 personas, incluyendo los bebés que han fallecido con responsabilidad del Estado. También hemos detectado casos de tortura graves al interior de las cárceles y también tratos crueles, inhumanos o degradantes en las condiciones carcelarias. También hemos detectado en algunos casos agresiones y violencia sexual. Es lamentable que algunas mujeres dentro de las cárceles tengan que prestar servicios sexuales para tener acceso a ropa o a otra indumentaria. Y en los territorios hemos también visto que a partir de la actividad militar que se ha generado con justificación de régimen, con cercos de policías y militares, también ha habido graves violaciones a derechos humanos en temas de libertad, pero también violaciones sexuales contra niñas o adolescentes por miembros de la Fuerza Armada. Claro. Hemos hablado que es un estado de excepción que ya va por su prórroga número 28, que el gobierno defiende diciendo que ha bajado finalmente la cifra de homicidios en el país. ¿Qué tan verdaderas son estas cifras? No sé si en su investigación encontraron de que había algún indicio de que eran falsas. Y aparte de eso, ¿qué medidas proponen ustedes para poder retirar este estado de excepción y que la tranquilidad dentro del país pueda continuar? Sí, gracias. Creo que una de las cosas que plantea el informe es precisamente la falta de transparencia y información pública. El Estado no comparte la información de cuántas personas hay en los centros penitenciarios, ni tampoco hay información estadística sobre las personas detenidas, y que muchos de los datos están en reserva del Estado. Entonces, lo único que tenemos, los datos que presentamos en el informe son los datos oficiales que ha proporcionado el ministro de Justicia periódicamente sobre el número de detenidos, que ya el último dato era 80.000. Y la otra referencia es que el gobierno, a través de la Asamblea Legislativa, lo que solía hacer es que en los decretos legislativos de prórroga colocaba el número de personas detenidas, lo hizo hasta la anterior prórroga y lamentablemente vemos que en esta última decreto de prórroga no refiere el número de detenidos. Pero esa es la información que se cuenta. Lo que tiene que expresar son 3.600 denuncias con detenciones, pero sin esa información es grave. Lo que llamamos nosotros, y hemos hacer un llamado, es que ninguna política de seguridad o el derecho a la seguridad que tienen los salvadoreños y a gozar de paz no justifica violaciones de derechos humanos. El régimen a estas alturas no debería seguir. Instituciones internacionales han pedido la derogación. Lo que pedimos al Estado salvadoreño es precisamente derogar el régimen de excepción y sobre todo reparar las violaciones a derechos humanos que se han producido, sobre todo en caso de las personas procesadas, porque requieren un mecanismo excepcional para determinar que no han cometido delitos porque los procesos han sido irregulares. Entonces el Estado debería abrir ese espacio para reparar estos daños que ha ocasionado a partir de esta política de seguridad. Claro, Abraham, para ir finalizando, durante estos últimos días había una polémica respecto a uno de los líderes de estas pandillas, de estas maras, que se dice habría acordado antes del estado de excepción, tuvo una reunión con miembros del gobierno de Nayib Bukele para bajar la criminalidad de ellos, sus delitos y todo esto para que subiera finalmente la imagen de Nayib Bukele. ¿Qué lograron obtener ustedes? Si lograron obtener algún dato respecto a ese punto.
Yo creo que en el informe anterior, y en este se hace referencia precisamente a la negociación con pandillas, y creo que digamos, la documentación más visible es la investigación del Departamento de Estados Unidos, que hay un proceso judicial contra varios líderes de pandillas, y en donde los testimonios y lo que se conoce de esa información, de ese proceso judicial, han señalado esta negociación y han señalado funcionarios del actual gobierno que han estado involucrados en negociaciones. Lo que aparece en este último informe es sobre todo eso que habíamos planteado antes, de que aparentemente el régimen solo ha perseguido a supuestos pandilleros de la base, pero a la información que hemos accedido respecto de cuál es el rol que establece la acusación penal, en el sentido de que qué rol jugaba en la pandilla. No hay palabreros ni otros roles de pandillas como jefes de clica o líderes de pandilla procesados. Entonces el régimen realmente no está, digamos, persiguiendo a los líderes de las pandillas. Y de hecho eso se confirma con pedidos de extradición que ha hecho Estados Unidos y que se ha negado la Corte Suprema de Justicia, y también algunos casos conocidos donde aparentemente el gobierno facilitó la salida de pandilleros de cárcel. Entonces, Claro. todos estos datos confirman esa negociación, pero quizás lo más concreto es la investigación del Departamento de Estado de Estados Unidos. Claro, una situación preocupante y alarmante la que se está viviendo ahí en El Salvador. Abraham Abrego, director de litigio estratégico de la ONG Cristosal, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Mega Noticias Mundo. Que esté muy bien. Gracias.